Sean bienvenidos a un curso más de comunicación y lenguaje. Del tema del que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre formas y funciones de las palabras, principalmente del verbo, tiempo, modo y persona. Comencemos hablando del verbo. Nos dice que el verbo es el núcleo del sintagma verbal con el que expresamos la acción de la frase. Tiene 6 morfemas flexivos, también llamados desinesias verbales. Recuerden que un morfema es una unidad con un significado gramatical. Se llama morfema flexivo o gramatical aquel que forma parte de palabras. Es constitutivo y no aporta un cambio de significado referencial básico. Los morfemas flexivos van siempre al final, es decir, son el último fragmento de la palabra. Según el significado del verbo puede clasificarse en copulativo y semicopulativo. Se llama verbo predicativo aquel que tiene un significado pleno. Sin embargo, un verbo copulativo es aquel cuya misión es ser una mera cópula entre el sujeto y el atributo. Por ello, el verdadero núcleo semántico lo tiene el atributo. El verbo predicativo es el núcleo del sintagma verbal, pero cuando se tiene un verbo copulativo o atributo, el predicado se denomina predicado nominal. En español existe una serie de verbos llamados verbos semicopulativos o semiatributivos. Se trata de verbos o se llama predicativo, pero que funciona igual que un verbo copulativo, es decir, es un verbo vacío de significado, es una mera cópula que eniaza el verbo con su atributo. El verdadero núcleo de este predicativo no es el verbo, sino el atributo, aunque este atributo no pronominalice por los principales verbos semicopulativos. Entre los principales verbos semicopulativos encontramos volver, quedar, encontrar, sentir, resultar, semejar, permanecer, seguir. Los 3 últimos son considerados por algunos copulativos. Todos estos verbos también actúan como verbos predicativos. Hablemos de tiempo. Nos dice, los tiempos nos dice el momento en el que ocurre la acción y puede ser presente, pasado, pretérito o futuro. Estos tiempos se dividen en simples y compuestas. Nos vamos a centrar un poco en las simples y compuestas. Los simples son los que sin necesidad de auxiliar se presentan con una sola palabra sin contar el pronombre. Ejemplo, él teme. En los tiempos compuestos son los que necesitan de los auxiliares para expresar su significado, como por ejemplo, él ha temido. Esos son los ejemplos de tiempo. De tiempos simples y compuestas. Hablemos un poco del modo. De modo encontramos el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. Comencemos con el modo indicativo. Como bien sabemos, el modo indicativo indica, afirma de una manera positiva que una cosa es que hace, ha sido o que será. Ejemplo, Dios es eterno, mi padre ha venido a verme, mi hermano irá a Madrid. Tenemos lo que es el modo imperativo, d'imperare, mandar, que expresa un mando o prohibición o una súplica. Ejemplo, toma una silla. Por último tenemos el conjuntivo.
El conjuntivo que expresa el deseo, la duda, el temor, la posibilidad o la necesidad y que se une a un verbo precedente por el medio de la conjunción que. Pues bien, eso es lo que es el modo. Ahora hablemos de persona. De persona nos dice quién realiza la acción son 6. 3 para el singular y 3 para el plural. Para el singular encontramos lo que es yo, tú, él o ella. Y en el plural, nosotros, vosotros, ellos y ellas. En persona también encontramos lo que son las formas no personales. Las formas no personales del verbo tienen ni persona ni número. Y son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo encontramos que es el que acaba en ar, o sea, el que termina en ar, en ir, nos indica cuál es la conjunción de un verbo, como por ejemplo, estudiar, leer y sentir. ¿Por qué? Porque terminan en ar, en ir y en er. En el participio termina en ado o en ido. Ejemplo, acabado y leído. Si nos damos cuenta, la terminación ado, ido. Sus dos ejemplos son acabado y leído. En el gerundio, su terminación es ando y yendo. Ejemplo, caminando y corriendo. Espero de que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima y muchas gracias por su atención.